Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estudiantes de primero y segundo año de secundaria. Nuevamente con ustedes en su programa favorito, Aprendo en casa. Buenos días, profesor, amigas y amigos de todo el Perú. Nos sentimos con mucho entusiasmo para aprender juntas y juntos. Buen día a todas y todos. Ya estoy lista y preparada para empezar este programa. Pedro, ¿qué nos puedes decir de la vacunación el día de hoy? Profesor César, actúo como promotor de la salud en mi familia, recordándoles acudir al centro de vacunación cuando llegue su turno. Ellos deben recibir ambas dosis, porque la segunda dosis aumenta la eficacia de la primera y la producción de anticuerpos capaces de protegernos contra el coronavirus. ¡Vacúnate ya! Recibamos las 2 dosis. Fátima, ¿de qué trató el programa anterior? Profesor, reflexionamos sobre algunos asuntos de intereses en mi comunidad, relacionándolos con el eje del Bicentenario como la igualdad de oportunidades. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos a establecer relaciones entre las características y los atributos medibles de un módulo de vacunación y representar con formas bidimensionales y tridimensionales. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Primero, comprenderemos una situación problemática sobre la falta de igualdad de oportunidades en su comunidad. Segundo, estableceremos relaciones entre las características y los atributos medibles de un módulo de vacunación en una comunidad y lo representaremos con formas tridimensionales. Tercero, expresaremos nuestra comprensión con un dibujo sobre un módulo de vacunación empleando las propiedades de semejanzas y congruencias de las formas tridimensionales. ¿Y cuál es el nombre del programa? Establecemos relaciones entre la estructura del módulo de vacunación y las formas geométricas. Pedro, Fátima y estudiantes que nos escuchan, tenemos grandes problemas como país y uno de ellos son los asuntos públicos. En mi comunidad no tenemos establecimientos de salud y eso me entristece y preocupa a toda la comunidad. A continuación, les voy a compartir una situación similar a la de Fátima. Tomen nota, por favor. Los pobladores de una comunidad de la Amazonía no tienen un centro de salud cercano, razón por la cual las familias están muy preocupadas, ya que no pueden acceder a las vacunas para hacer frente al contagio de la COVID-19 y más aún el de la variante VOC Delta, que está en aumento y es mucho más letal. Por ello, se ha convertido en un grave asunto público en esta comunidad. Las autoridades se han visto en la necesidad de construir un módulo de vacunación y luego solicitar a las autoridades del distrito el envío de una brigada de salud para realizar la vacunación a los pobladores de esta comunidad. Este módulo debe ser de forma tridimensional. La base, la pared frontal
y la pared posterior deben ser de forma rectangular, mientras que los laterales deben tener la forma de un trapecio rectángulo. Frente a esta situación, las autoridades se plantean las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos diseñar la estructura que tendrá el módulo de vacunación para proponer a las autoridades de nuestra comunidad? ¿Qué características y dimensiones tendrán los módulos de vacunación? ¿En qué lugar de nuestra comunidad podemos ubicar este módulo de vacunación? ¿Qué acciones podemos proponer a partir del cálculo matemático para hacer frente a la falta de igualdad de oportunidades en nuestra comunidad? Yo pienso que deberíamos hacer un diseño de un módulo de vacunación como alternativa de solución a este asunto público y proponérselo a las autoridades. ¿Qué acciones deberíamos realizar para lograr esta propuesta muy importante para todas y todos? Profesor, debemos realizar un diseño de un módulo de vacunación. Pero ¿cómo haríamos esta propuesta del diseño? ¿Qué forma tendría el módulo de vacunación? Profesor, primero deberíamos reconocer las formas geométricas en nuestro entorno y relacionarlas con la forma que tendrá el módulo de vacunación. ¿Qué entendemos por formas bidimensionales? ¿Qué son formas tridimensionales? Profesor, ¿forma bidimensional? Puedo deducir que tiene 2 dimensiones. Claro, Fátima. Eso quiere decir que bi es igual a 2 y la dimensión es una magnitud. Entonces, estas formas serán de los objetos que tienen 2 magnitudes, como el ancho y el largo, y se pueden medir. Entonces, las formas tridimensionales son objetos que tienen 3 magnitudes y también se pueden medir. Claro que sí. Las magnitudes medibles de las formas bidimensionales son el largo y el ancho, y de las formas tridimensionales son el largo, el ancho y el alto. Bien, estudiantes, entonces denle una mirada a su entorno e identifiquen objetos que tienen formas bidimensionales y tridimensionales. Profesor, las veces que he acompañado a mi mamá a la feria regional, al cruzar la plaza de nuestra comunidad, he observado muchos objetos que tienen diferentes formas. Por ejemplo, nuestra casera vende frutas en su carretita y tiene su caja de basura para sus clientes. Ajá, interesante, Fátima. Pedro, ¿la caja de basura que ha observado Fátima será una forma geométrica? Yo creo que sí. ¿Qué les parece si analizamos al respecto? Debemos recordar que existen formas geométricas planas, formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Profesor, la caja de basura tiene 3 magnitudes: largo, ancho y altura, y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué les parece si nos damos un tiempo para buscar una caja de cartón que puedan manipularla en sus casas y comprender mejor? Yo tengo mi caja de cartón, profesor. Yo también ya tengo mi caja. ¡Excelente! Ahora, con mucho cuidado, la vamos a desarmar y la extenderemos y la aplanaremos. Luego, responderemos las preguntas.
¿Qué forma tiene? ¿Qué pasó con la altura de la caja? ¡Oh, profesor! La caja se ha transformado. Ahora tiene una forma bidimensional. La altura desapareció. Pedro ahora es una superficie plana y tiene dos magnitudes, el largo y el ancho. Estudiantes, con la ayuda de su regla, tracen las líneas rectas por las huellas de los dobleces de la caja de cartón y utilicen sus lápices de colores. Luego, coméntanos, ¿qué características observas? Profesor, yo observo figuras geométricas bidimensionales, como los rectángulos de diferentes tamaños, que tienen una superficie plana. Ah, entonces las figuras geométricas tridimensionales están compuestas por más de una superficie plana de igual o diferente tamaño. Claro que sí, Fátima. Todos elijan un rectángulo grande y un rectángulo pequeño de la caja desdoblada. Esos rectángulos son figuras semejantes. Entonces, podemos afirmar que las figuras semejantes tienen la misma forma, pero distintos tamaños. ¿Y a qué se denominan figuras congruentes? No sé, profesor. No te preocupes, vamos a aprender juntas y juntos. Presten atención. Tomen nota, por favor. Ahora, elijan dos rectángulos del mismo tamaño de la caja desdoblada. Esas figuras son congruentes. Entonces, la congruencia se refiere a dos o más figuras que tienen igual tamaño y forma. La pregunta va para todas y todos. En tu entorno, ¿dónde observas formas bidimensionales? Ah, la hoja de mi cuaderno, profesor, tiene forma bidimensional. Ahora ya tengo las ideas más claras. En nuestra vida cotidiana hay muchos objetos que tienen forma bidimensional. Por ejemplo, la regla que he usado para trazar o dibujar, la superficie de mi mesa de estudio, la pantalla de mi tablet o de mi celular, la manta extendida de mi mamá, una cara de un ladrillo de adobe, entre otros. Profesor, también en nuestros diseños ancestrales de nuestras comunidades, como los textiles, las cerámicas, las pinturas en el cuerpo, se observan muchas figuras geométricas. Estudiantes que nos escuchan, dibujen en su cuaderno las figuras que han observado en su entorno y respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué características y qué dimensiones encuentras en las figuras que has dibujado? Profesor, dibujé un rectángulo. Es una figura geométrica de 4 lados, donde los lados opuestos son iguales y para diferenciarlos los pintaré de 2 colores. Profesor, en un rectángulo que dibujé, observo que 2 lados continuos se cruzan entre sí en un punto. ¿Cómo se denomina a ese cruce entre lados? Muy buena pregunta. Ese cruce entre los 2 lados continuos recibe el nombre de vértice y generalmente se lo nombra con una letra en mayúscula. Por ejemplo, A, B, C, etc. Empezamos por el vértice superior izquierdo, seguido por el vértice superior derecho, luego el vértice inferior derecho y por último el vértice inferior izquierdo. Esa es la forma de nombrar por convención matemática. Profesor, entonces vamos a nombrar con la letra a cada uno de los vértices en un rectángulo de la caja que hemos desdoblado.
será el rectángulo ABCD. Deduzco que los lados son lado AB, lado BC, lado CD y lado DA. Muy bien, Fátima. Pedro, en el rectángulo que estás trabajando, selecciona dos lados opuestos. Por ejemplo, los lados AB y CD. Con la ayuda de tu regla, prolonga esas líneas, más grande que los lados mencionados. Al prolongar estas líneas, ¿se cruzan entre ellos? Profesor, acabo de prolongar las líneas y veo que no se cruzan entre sí. ¡Oh! Muy buena afirmación, Pedro. Cuando dos lados no se cruzan entre sí, se dice que estos dos lados son paralelos. Entonces, un rectángulo tiene dos pares de lados paralelos, es decir, el lado AB es paralelo al lado CD y el lado AD es paralelo al lado BC. Bien, Fátima. Ahora, midan los lados del rectángulo. ¿Cómo son las medidas de esos lados? Profesor, los lados opuestos miden igual. Es decir, el lado AB es igual al lado CD y el lado BC es igual al lado AD. Cuando dos lados son iguales, estos lados son congruentes y la congruencia se representa con el signo igual con una tilde en la parte superior. Profesor, estamos aprendiendo sobre las formas bidimensionales y este aprendizaje lo utilizaremos para diseñar el módulo de vacunación en la comunidad. Así es, Fátima. Establecimos la semejanza y la congruencia al dibujar una figura geométrica bidimensional. ¿Y qué podemos decir de una figura tridimensional? Profesor, cuando desarmamos nuestra caja de cartón, se transformó en una figura bidimensional. Si la volvemos a construir uniendo sus partes, habremos formado nuevamente una figura tridimensional, que tiene tres magnitudes, que son largo, ancho y altura, y cuya base es un rectángulo. Entonces, ¿una figura tridimensional es un sólido geométrico? Claro que sí, Fátima. El módulo de vacunación tiene una forma de prisma rectangular y un prisma es un sólido geométrico, cuya base es un rectángulo. Ahora, dibujen la forma de su caja de cartón en su cuaderno. Profesor, mi caja en forma de prisma rectangular. ¿Qué características identifican en la forma que han dibujado? La base es un rectángulo, profesor, pero sus vértices están sin nombrar. ¿Podemos nombrarlos? Claro que sí, Fátima. Adelante. Los vamos a nombrar con las letras P, Q, R, S en el orden establecido, y en la otra base los vértices serán A, B, C, D. Puedo darme cuenta de que el rectángulo PQRS es congruente con el rectángulo ABCD. La caja es un prisma cuyos lados opuestos son congruentes y son paralelos. Pedro, en las figuras geométricas tridimensionales no nos podemos referir a lados, sino a aristas. Ah, entonces en un prisma no se llaman lados, sino aristas. Claro que sí, Pedro. Por ejemplo, en el prisma, AB ya no es lado, sino arista. ¡Interesante! En una figura geométrica plana, AD se denomina lado y en una figura tridimensional es arista. Claro que sí, Fátima. Ahora ya entendemos un poco más sobre las figuras geométricas planas y tridimensionales. Muy bien, estudiantes. Hemos logrado comprender las características y los atributos medibles de las formas bidimensionales
y tridimensionales, usando una caja de cartón. Estos aprendizajes nos ayudarán para diseñar nuestra propuesta del módulo de vacunación. Profesor, ha sido muy interesante, pero no hemos respondido la pregunta. ¿Cómo podemos diseñar la estructura que tendrá el módulo de vacunación? ¡Ah! ¡Qué interesante! Estás muy atenta, Fátima. Podremos responder esta pregunta en el siguiente programa. Está bien, profesor. Investigaré algunas estrategias para diseñar la estructura del módulo de vacunación, que será beneficioso para mi familia y para mi comunidad. Pedro y Fátima, recuerden dibujar en su cuaderno objetos que tienen formas bidimensionales y tridimensionales en el entorno de su comunidad. Luego, en una hoja, elaboren una lista de las relaciones establecidas entre las características y los atributos medibles de las formas geométricas. Estudiantes, ¿qué aprendimos en el programa de hoy? Hoy aprendimos a establecer relaciones entre las características y los atributos medibles de un módulo de vacunación. Luego hemos representado con formas bidimensionales y tridimensionales. Para afianzar tu aprendizaje, te invito a plantear una situación problemática sobre la falta de igualdad de oportunidades en tu comunidad. Luego, establece relaciones y represéntalas con formas bidimensionales y tridimensionales. También, los estudiantes del primer grado revisen su cuaderno de nivelación ciclo 6, páginas 128 y 129 de primero de secundaria. Y los estudiantes de segundo grado revisen su cuaderno de trabajo en Resolvamos Problemas 2, ficha 4, de la página 53 a la 55. Para segundo de secundaria. Asimismo, realiza la reflexión sobre tu aprendizaje para luego asumir compromisos y participar en asuntos públicos de tu comunidad. Reflexiona a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cómo las has superado? Agradecemos la participación de Fátima y Pedro. Gracias por su atención. Pedro y yo nos despedimos. Docente, reconocemos el esfuerzo que realiza en la educación a distancia. Siga brindando orientaciones para el logro de aprendizajes a sus estudiantes. Identificar objetos reales y establecer relaciones entre las características y los atributos medibles del módulo de vacunación, y luego las representen con formas bidimensionales y tridimensionales. Para ello, considera los siguientes criterios. Establece relaciones entre las características y atributos medibles de un módulo de vacunación. Representa un módulo de vacunación con formas bidimensionales y tridimensionales. Padres de familia. Valoramos el esfuerzo que realizan en la educación de sus hijas e hijos. Dialoga y pídele que te comente sobre lo que aprendió en este programa. Apóyalo para que ponga en práctica en su entorno familiar y su comunidad lo aprendido. Y estimados estudiantes, docentes, madres y padres de familia, esperamos que este programa haya sido de su agrado.
Nos reencontraremos en el próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.